Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de octubre de 2020. Quiero contar un testimonio que lo voy a titular Placer versus felicidad. Hace algunas semanas había visto algún contenido sobre la mente, había hablado mucho con Jesús sobre la mente, sobre la batalla que se da en la mente, sobre los problemas de la ansiedad, de ese exceso de futuro, la depresión, ese exceso de pasado y lo que nos cuesta vivir en el presente. Y tenía muchas ganas de profundizar con respecto a la mente, al corazón. Empecé a buscar libros, pero no me dejaban nada, y me di cuenta que en realidad esa búsqueda era más de Nicolás Bertoa que algo que Jesús había puesto en el corazón. De a poquito, con prueba y error, ¿no? Me voy dando cuenta de a poco cuando ese deseo, esa convicción que está en la mente, es decir, en el corazón, viene de él o cuando en realidad soy yo que tengo ganas de hacerlo. Entonces, como me estaba dando cuenta que era yo, le dije a Jesús que iba a dejar de buscar y que si en todo caso él quería darme algún estudio de la mente, algo práctico, algo que yo tenga que entender, que me lo dé él cuando quiera, pero que yo no quería seguir haciendo ese esfuerzo que sentía que era yo. Y lo dejé. Hace 2 días Jesús puso el deseo de escribirle a Gastón, a un amigo. Esto fue hace un par de días. Y cuando le escribí, Gastón me pasó un video que le pasó su esposa sobre el tema de la mente, del placer y la felicidad. Y yo a él le había contado que había estado con algunos temas de la mente. Y este video, que si lo quieren buscar en YouTube, porque lo subí al canal, es Placer versus Felicidad y el nombre del canal es Nicolás Bertoa. Ahí está el video, dura poquito. Pero este video, que no es cristiano, sino es más del punto de vista de psicología y de ciencia, habla de las grandes diferencias entre el placer y la felicidad. Y es excelente cómo explica la búsqueda de placer errónea de parte del ser humano, la adicción que eso genera cuando es una búsqueda constante, la tolerancia que el cuerpo tiene, y cómo mientras más placer buscamos, dopamina, más infelices somos, menos serotonina. Y contrasta el placer y la felicidad de muchos puntos de vista. Cuando vi el video, lo cual me encantó, me puse a pensar en mi testimonio personal de cómo había empezado todo. Ese vacío espiritual, como yo le llamaba, en realidad era también buscar eso que se llama felicidad, que en realidad la felicidad no es un estado, no es un fin, es una persona, ¿no? Que es Jesús. Pero yo queriendo encontrar la felicidad, buscaba placer, ¿no? Queriendo encontrar la felicidad, pensaba que con una pareja y con el placer que eso te genera, la iba a encontrar, y eso era efímero. Queriendo buscar la felicidad, iba tras el dinero, que generaba placer, pero efímero. Queriendo buscar la felicidad, iba por diversiones, iba por cosas, por materiales. Entonces el placer era efímero. Mientras más placer estaba buscando, más infeliz era. Mientras más libros devoraba en busca de esa respuesta, y muchos libros me generaban placer cuando leía cosas que creía que se acercaban, más infeliz era. Es decir,
el vacío se acrecentaba más. Y hoy cuando me levanté, y que por eso decidí grabar el testimonio, fue muy claro lo que Jesús puso en mi mente. Me pasó muy parecido otras veces, entonces me di cuenta que era Él. Sobre que medite sobre lo del agua viva, ¿no? Lo que Él habla, creo que con la mujer samaritana, donde le dice, quien bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo tengo para dar, el agua viva, no tendrá sed jamás. Y automáticamente ese fue el contenido de mi mente que me levantó de un salto, porque pensaba en el agua viva, ¿no? O sea, si vos buscas placer, el agua que tiene el mundo para ofrecerte, nunca te vas a saciar, porque siempre vas a necesitar más. Siempre vas a volver a tener sed. Pero si vos buscas el agua que yo tengo, la felicidad, no vas a volver a tener sed nunca más. Y se me venía el ejemplo del agua salada y el agua dulce. Incluso el agua del mundo podría ser en realidad agua salada, porque mientras más tomas, peor te sentís, es decir, más infeliz sos, mientras más placer buscas, y a su vez, más sed tenés, es decir, que más placer necesitas, es decir, que entras en un mecanismo, en un ciclo que no se termina, y terminas muriéndote, por supuesto. Incluso, uno siendo cristiano, puede correr el riesgo de buscar placer en las cosas de Jesús, y no buscarlo a Jesús. Buscar placer leyendo más cosas y teniendo más conocimiento, pero no buscando a Jesús. A mí me ha pasado. Yo creo que, para llamarle de alguna manera y que se entienda en la neurología, las dos drogas que yo más consumo son la comida y los libros. Con respecto a la comida, yo me doy cuenta que todavía falta fruto del Espíritu Santo para no tener que utilizar la fuerza de voluntad para alimentarme bien y que sea algo natural. Pero yo la comía durante muchos años para buscar ese placer. Iba a la comida o al alcohol. El alcohol Jesús ya lo sacó, el cigarrillo también. Pero el placer por la comida, en el sentido de la búsqueda de placer en ella, aún no. Y me pongo a pensar que no está mal sentir placer cuando vos comes. Pero eso tiene que ser una consecuencia, no la causa por la que comes. No está mal sentir placer al leer un libro cristiano, pero si vos vas a ir a leer libros cristianos para la búsqueda de placer, ahí va a haber un problema. Entonces, en sí la sensación placentera cuando comemos algo rico, saludable, cuando leemos algo que nos gusta, no es que esté mal, pero debe ser el resultado. Es lo mismo que querer vivir una relación con Jesús basada en las emociones. Cuando vamos a Jesús y tenemos una comunión íntima, como resultado muchas veces viene una emoción grata, linda. Pero si nosotros vamos para buscar eso, estamos haciendo las cosas al revés. Por eso creo yo que ya muchas veces, pero ha sido un problema que Jesús lo ha solucionado, Jesús ha hecho y ha mostrado que lea más la Biblia. Prácticamente lo único que lea es la Biblia y muy poquito de lo otro según Él muestre. Porque la Biblia siempre me fue menos placentero en el sentido de emoción, de placer, pero siempre fue más edificante. En cambio lo otro fue al revés. Los libros cristianos, que los devoraba, muchas veces tenía placer al leer las cosas que decía, pero luego era como un alimento que no nutría. Y muchas veces la búsqueda de placer era mayor. Pero la Biblia tenía algo que los otros libros no tenían, salvo los de Morris Benden, en mi caso. Cuando la leía o la meditaba, venía una sensación de paz. Y recuerdo una de las veces, me pasó muchas veces, pero una de las últimas, yo estaba con mi esposa y estaba charlando con Jesús tranquilo, apacible, después leyendo la Biblia, y estaba como volando, pero
era una paz indescriptible, era algo muy, muy extraño en el sentido que no me era habitual sentirlo. Cada paso que daba, cada cosa que pensaba, cada palabra que pronunciaba era como especial. Estaba feliz, justamente. Y no se basaba en una emocionalidad, en una montaña rusa emocional en mi cuerpo, sino todo lo contrario, era como una ausencia de eso. Era totalmente como una ausencia de emociones. Y le decía a mi esposa, me siento muy bien, me siento con una paz y una tranquilidad. No hay ansiedad, no hay una montaña rusa que me pide que haga cosas. Me siento muy bien. Y le agradecí a Jesús y le dije que quería entender cómo permanecer en ese estado. Algunas veces también he experimentado esa paz que viene de Jesús, que es como algo muy pasivo en realidad, pero es magnífico. Es pasivo porque no te lleva a querer hacer cosas, ir de un lado al otro, acá para allá, consumir. No, al contrario. Es pasivo pero es magnífico. En cambio el placer es algo muy activo y es muy inquieto. Entonces me lleva a empezar a preguntarme más cuando voy a hacer algo, incluso apenas me levanto, donde usualmente como quiero leer la escuela sabática, el año bíblico, meditar la Biblia, charlar con Jesús, que leer el devocional de Morris Bende, que compartir la tesis, que armar el grupo de oración, me quiero empezar a preguntar esto que voy a hacer. ¿Lo hago porque va a ser edificante para otro? ¿O lo hago porque en realidad estoy buscando el placer que eso me produce? Me he dado cuenta que también esa paz, esa felicidad, ese estado tan lindo, viene también al compartir con los demás. Me pasa cuando comparto los testimonios. Me pasa cuando comparto las meditaciones bíblicas pensando en que puede ser edificante para otro. Me pasa cuando le hablo de Jesús a otros. Y me pasa también cuando todo lo que hago, lo hago despacio y con Jesús, palabra a palabra, acción a acción. Y por último, para no hacerlo tan largo, aunque ya es tarde, también hoy charlando con Jesús se me venía la imagen de Adán y Eva, ¿no? Ellos creo que experimentaban esa paz constante. Y Satanás lo que quiso introducir es, quiero que busques placer. Quiero que busques placer en lo misterioso, en lo desconocido. Quiero que busques placer y te inquietes en pensar que podés ser como Dios si comes de esta manzana. Incluso, no recuerdo si eso lo dice literalmente en la palabra de Dios o lo dice el espíritu de profecía, pero cuando come Eva la manzana se sentía distinta, se sentía como en otro plano. Eran las emociones que estaban alocadas en ella. Y era ese placer efímero que le hizo sentir, esto está muy bueno. Pero cuando ese placer efímero pasó, ella cayó. ¿Y cómo sintió? Seguramente que cayó. No solo porque la emoción se fue, sino también porque esa paz no volvió. Y esa paz se transformó en miedo y en vergüenza. Entonces me lleva a pensar que si ellos que tenían esa paz y que no habían pecado en el sentido de transgredir la ley, pero sí Eva de separarse de Dios y de su marido, y por eso fue presa fácil, porque se había separado de Dios primero, había entrado en lo que se llama el pecado, ¿no? Pero si ellos, que tenían esa comunión ininterrumpida, esa naturaleza perfecta y esa paz constante, fueron engañados por Satanás a través de la búsqueda de placer, en este caso de lo misterioso, cómo nosotros tenemos que estar todavía más conectados por la naturaleza caída, por la tendencia que tenemos a la búsqueda de placer constante y por tener una condición natural y habitual de estar separados de Dios, ¿no? De nacer como seres pecaminosos. Así que quería compartir esto porque quizás a alguien le sirva y lo pueda aplicar en su relación con Jesús. ¿Por qué estoy buscando a Jesús? ¿Por placer o por otra cosa? ¿Por qué hago lo que hago en el día de cualquier índole? ¿Para buscar placer o por qué lo hago?